Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 21. Capítulo 21. Duendes. Y Rimuru ahora sospechaba profundamente. El hombre frente a él quería volver, a veces, solo para ver cómo estaba. Esa era una de las cosas más sospechosas que alguien podría decir. No podía simplemente decir no, ¿verdad? No cuando su propia habilidad de gran sabio había confirmado que este hombre era más fuerte que él. Pero al mismo tiempo, este nivel de bondad era inaudito. Nadie es tan amable con un monstruo. En el mundo moderno del que provenía, ese tipo de bondad no solicitada generalmente significaba que la persona tenía un motivo oculto. Rimuru lo miró tanto como un slime sin ojos podía hacerlo, y su voz era suave y confusa. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Solo porque puedo hablar y tengo un nombre? Bueno, tienes razón en sospechar de mí, dijo Reinar, sin que su sonrisa se desvaneciera. Pero digamos que eres un monstruo muy singular. Rimuru ya lo sabía, claro. Beldora se lo había dicho, y los comentarios del aventurero rubio sobre la estupidez y debilidad de los slimes lo habían confirmado. Era todo menos normal. Sí, sé que puedo hablar y soy un poco más fuerte que otros slimes, eso es solo una pequeña parte, dijo Reinar, con un tono aún familiar. Estás conversando conmigo, un humano. Tú, un monstruo, que deberías haberme atacado nada más verme. Aunque fueras un poco inteligente, tus instintos deberían haberte vuelto hostil, ahora que tenías algo de inteligencia. Claro que no todos los monstruos son violentos, por ejemplo tú, un slime. Y encima, sobreviviste dentro de esa cueva quién sabe cuánto tiempo. Oh. Encajó. Rimuru lo entendió. Se suponía que los monstruos atacaban a los humanos, sin hacer preguntas. No solo no lo había hecho, sino que había sido lo suficientemente inteligente como para hacerse el tonto al enterarse de cómo eran los slimes normales. Su comportamiento era completamente anormal para un monstruo. Ya veo, murmuró. Bueno, no es como si fuera a impedirte hacer lo que quieras, dijo Reinar, como si percibiera sus pensamientos. Tienes tu libertad. Si a veces viniera, sería solo por curiosidad, y nada más. Así que ahora soy un espécimen de museo, ¿eh? Pensó Rimuru con un suspiro. En fin. Supongo que yo también tendría curiosidad. En realidad no importaban los motivos de Reinar, siempre y cuando no interfiriera. Simplemente tendría que acostumbrarse a la idea de que a veces lo observaban, probablemente sin siquiera saberlo. Bueno, ya hemos hablado bastante, dijo Reinar, mirando hacia la entrada de la cueva. Debería volver a mi grupo. Rimuru estaba, sorprendentemente, un poco feliz. El primer humano que conoció en este nuevo mundo fue amable. Lo suficientemente amable como para no intentar capturarlo ni venderlo de inmediato, incluso después de darse cuenta de que era un monstruo único e inteligente. En cualquier videojuego que Rimuru hubiera visto o jugado, los slimes eran los mobs de Edge de nivel 1 que cultivabas antes de poder siquiera pensar en pelear contra un jefe real. Para Reinhardt ser más fuerte que él y aún así mostrarle esta decencia básica, fue un gran alivio. Y quizás, solo quizás, esto podría ser útil más adelante. Si tuviera un amigo humano poderoso, incluso podría visitar un pueblo humano algún día. Tal vez después de obtener una forma humana y aunque no tenía idea de cómo funcionaría eso. Un amigo era una opción mucho mejor que un enemigo, especialmente un enemigo como Reinhardt. Entiendo, proyectó Rimuru, con voz ahora firme. Gracias por no atraparme y venderme. Tuve mucho miedo por un segundo. Reinhardt miró al pequeño slime con una leve sonrisa triste. No fue nada. Ni siquiera deberías agradecerme por eso. Se dio la vuelta para irse. Espero que te cuides en el bosque. Y. Jaja, no te pierdas. Con eso, Reinhardt caminó de regreso hacia la cueva, sus pasos silenciosos en el suelo del bosque. Rimuru, con una pequeña pieza puntiaguda que hacía las veces de mano, se despidió con un tembloroso gesto. Observó hasta que el pelirrojo se fue. Bueno, dijo al bosque vacío, con su nueva voz tranquila y un poco solitaria. Es un poco tarde para eso. Porque, básicamente, técnicamente, y por supuesto, no conozco este bosque en absoluto. Así que, ya estoy perdido. Suspiró y todo su cuerpo pareció desplomarse sobre el suelo cubierto de musgo. La tensión de los últimos minutos lo abandonó, dejándolo sintiéndose completamente exhausto. Fue como si acabara de terminar una presentación de alto nivel en la oficina, donde toda la junta directiva lo estaba mirando, juzgando cada una de sus palabras. Odio estar tan estresado, murmuró.
¿Acaso los Slimes sufren estrés o depresión? Respuesta. No. Los Slimes básicos son formas de vida de baja inteligencia, guiadas por instintos, entidades amorfas con impulsos de supervivencia rudimentarios. No pueden experimentar depresión ni estrés en el sentido humano. Carecen del autoconcepto, la memoria narrativa y la metacognición necesarios para tales estados afectivos. Era una pregunta retórica, dijo Rimuru al aire. Aunque, gracias por la respuesta, supongo. Y para que quede claro, puedo estresarme. Se meneó un momento y luego empezó a rebotar en el suelo, eligiendo una dirección al azar y alejándose hacia lo desconocido. Intentó cantar una cancioncita mentalmente para pasar el rato, aunque no sabía cantar. Después de rebotar por el bosque durante 15 o 20 minutos, se enfrentó a otro problema. Justo en su camino se encontraba un grupo de pequeñas criaturas de piel verde, orejas puntiagudas y armas toscas y sencillas. Goblins. Rimuru se detuvo, preparándose para la pelea. Pero al mirarlos, notó algo extraño. Sus armas no fueron levantadas para atacar. Estaban temblando. Tenían los ojos muy abiertos y lo miraban no con agresividad, sino con miedo. Aunque, murmuró Rimuru para sí mismo, completamente confundido. ¿Por qué tiemblan? Y. Capítulo 22. Capítulo 22. Inmunidad del sistema. Y. Mientras Rimuru comenzaba su gran aventura en el bosque, Reinhardt regresaba a la cueva. Había pasado más tiempo con el Slime de lo que había planeado. El encuentro había sido interesante, como mínimo. Que el Slime lo considerara sospechoso fue inesperado, pero comprensible. Había conocido a Rimuru Tempest. Eso era todo lo que importaba por ahora. Cuando estaba a pocos pasos de la entrada de la cueva, una voz interna familiar anunció un cambio. Odd Laguna ha detectado interferencia de una fuente externa. Buscando una contramedida y se encontró contramedida. Otorgando protección divina a la inmunidad del sistema. Reinhardt ni siquiera detuvo el paso. La nueva bendición, junto con el conocimiento de su efecto, se asentó en su mente, y comprendió de inmediato por qué había aparecido. No le llevó más de un segundo conectar los puntos. La nueva bendición fue un mecanismo defensivo de Odd Laguna, una respuesta directa a un intento de análisis. Y solo había una persona cerca de él que podía hacer eso. Rimuru debió haberle ordenado a su gran sabio que lo analizara. Al tener recuerdos del anime Tensura, sabía lo que era gran sabio. Un poderoso sistema similar a una IA que actuaba como el máximo apoyo de Rimuru, capaz de analizar, calcular y proporcionar respuestas a casi cualquier pregunta. Pero también sabía que gran sabio, en esta etapa, era solo una habilidad única. Probablemente habría sido difícil obtener datos significativos de su habilidad definitiva, Odd Laguna, o de cualquiera de sus otras bendiciones clasificadas como únicas o superiores. Era solo una especulación, por supuesto, pero lógica. Lo único que el gran sabio probablemente habría podido leer eran sus bendiciones cotidianas y mundanas. Cosas como caminar, cocinar, apuntar y pescar. Sus bendiciones, aunque son simplemente bendiciones para él, podrían clasificarse en el sistema de habilidades de este mundo en función de sus efectos. En nuestro primer encuentro, ¿eh? Pensó Reinhardt con una leve sonrisa. En fin. ¡Qué bien! Ahora, con la bendición de la inmunidad sistémica, nadie podría analizar, replicar ni copiar sus habilidades. En todo caso, esta nueva bendición probablemente sería categorizada como una habilidad única en sí misma, tal vez incluso rayando en una habilidad definitiva debido a su naturaleza absolutamente defensiva. Y si alguien intentara analizarlo con fuerza de nuevo, Odd Laguna probablemente crearía una versión aún más poderosa de la bendición en el acto. Era una defensa perfecta que se actualizaba automáticamente. Después de lidiar con el pensamiento y todo, Reinhardt aceleró el paso y volvió a entrar en la cueva, donde su grupo lo estaba esperando. Cabal golpeaba el pie con impaciencia, como un jefe esperando a un empleado que llega tarde. Hido permanecía allí de pie, estoico, listo para continuar. Ellen parecía absorta en sus pensamientos. ¿Has vuelto?, dijo Cabal mientras Reinhardt se acercaba. Debo decir que te tomaste tu tiempo. Entonces, ¿te encargaste de ello o simplemente lo dejaste en un lugar seguro? Reinhardt arqueó una ceja. ¿Por qué pensaste que lo mataría, si dije que lo dejaría en un lugar seguro? Era una broma, dijo Cabal rápidamente. ¿Y lo dejaste? Sí, respondió Reinhardt asintiendo. Solo tardó un poco más de lo que pensaba. Lo dejé junto a un árbol, lejos de cualquier monstruo grande. Entonces deberíamos continuar con nuestra misión.
dijo Ellen, saliendo de sus pensamientos. Hido, que claramente no entendía por qué Reinhardt se había tomado tantas molestias por un slime tonto, murmuró: deberíamos haberlo matado y haber terminado con esto. Reinhardt, junto con Cabal y Ellen, lo ignoraron por completo. Muy bien, volvamos a lo nuestro, dijo Reinhardt. Cuanto antes terminemos esta investigación, antes podremos salir de esta cueva. Al ver que lo ignoraban, Hido cambió de tema. Cabal tomó la delantera, con Ellen y Reinhardt detrás, y Hido cerrando la marcha con su escudo. La cueva estaba oscura, pero los brillantes cristales de mineral mágico iluminaban su camino a la perfección. El túnel descendía suavemente, serpenteando entre enormes pilares de cristal. A lo largo de las paredes crecían manchas de una extraña hierba brillante. Ellen la reconoció al instante. ¡Guau, mira! Exclamó, despertando su instinto aventurero. Esa es hierba hipocute de primera calidad. Vale una fortuna. Ella y Hido se pusieron a trabajar inmediatamente, recolectando cuidadosamente las valiosas hierbas mientras Reinhardt y Cabal hacían guardia, atentos a cualquier ataque sorpresa de monstruos. Ellen estaba instruyendo cuidadosamente a Hido sobre cómo recogerlos sin dañarlos, advirtiéndole que el precio bajaría si no tenía cuidado. En medio de la cosecha, un pequeño temblor sacudió la caverna. Una lluvia de polvo cayó del techo, salpicando a Hido y Ellen. ¿Qué fue eso?, preguntó Hido, sacudiéndose el polvo del cabello. Todos levantaron la vista, pero no había nada en el techo. El temblor volvió a ocurrir, esta vez más fuerte. No venía de arriba. Eran las fuertes pisadas de algo grande que se acercaba desde las profundidades de la cueva. Todos miraron hacia el oscuro túnel. Una sombra enorme emergió de la oscuridad. Era un Armorsaurus, un monstruo gigantesco con forma de lagarto, cubierto de gruesas placas de armadura que parecían rocas. Era fácilmente una amenaza de rango B, y con su armadura natural, tenía una defensa increíblemente alta. Si el trío hubiera estado solo, su primer pensamiento habría sido correr. El monstruo lanzó un rugido ensordecedor y los atacó. Pero antes de que pudieran reaccionar, algo pasó rápidamente junto a ellos. Era Reinhardt. Con la espada aún envainada, la blandió en un arco único y limpio. La fuerza del golpe, incluso a través de la vaina, fue suficiente para cortar en dos al monstruo de pesada armadura. Las dos mitades del Armorsaurus se deslizaron junto a ellos y se estrellaron contra las paredes de la caverna. Cabal lo miró fijamente, con la mandíbula floja. Así que tu espada, aunque ni siquiera está desenvainada, es lo suficientemente fuerte como para cortar a un Armorsaurus por la mitad. Bueno, dijo Reinhardt, como si fuera lo más obvio del mundo. Es el arma más poderosa de mi mundo, transmitida de generación en generación. Es lo mínimo que puede hacer, incluso envainada. ¿No crees? Cabal soltó una risa nerviosa. Jajaja, tienes razón. Ojalá tuviera una espada así. Bueno, ahora que no eres bueno en el combate, puedes ayudarnos a recoger estas hierbas, dijo Hido, volviendo ya a la cosecha. Sí, añadió Ellen con una sonrisa. Ahora eres prácticamente un gorronete, Cabal. No puedes hablarle así a tu líder. Refunfuñó Cabal, aunque en su interior estaba completamente de acuerdo. Se arrodilló y empezó a ayudarlos a recoger las hierbas. Después de reunir todo lo que pudieron llevar, continuaron su investigación, adentrándose cada vez más en la cueva. Durante las siguientes horas, aparecieron más monstruos, pero Reinhardt se encargó de ellos en un instante. Aparecía un monstruo y, al instante siguiente, si era hostil, moría. A los que huían o no atacaban, los dejaba intactos. Y N/A. Bueno, este arte está completo. Lo siguiente sería un salto temporal para que informen al gremio sobre lo que hayan notado y encontrado. Y Shizue viene. Capítulo 23. Capítulo 23. Shizue. Y unos XX días después, el trío y Reinhardt estaban de vuelta en el reino de Glumund. Estaban sentados en las mismas sillas de la oficina del maestro del gremio Zuze, frente a él, que leía en silencio un informe mientras sorbía su té. Se quedaron sentados allí, esperando pacientemente a que terminara. Parecía tan concentrado en el documento que no se atrevieron a molestarlo. Finalmente, Zuze dejó el periódico con un profundo suspiro. Bueno, murmuró para sí mismo, parece que el Imperio Oriental no está atacando ni expandiéndose, al menos, todavía no. Tendré que mantener a la agencia de inteligencia vigilándolos como halcones. Luego, volvió su mirada cansada y gruñona hacia los 4 aventureros sentados frente a él. ¿Cuál es el informe?, preguntó con voz monótona.
Bastardo, pensó Cabal, con un tic en el ojo. Ni siquiera pregunta si estamos bien. Directo al infieme. Claro, no tuvo el valor de decirlo en voz alta. Reynard habló por el grupo, con voz tranquila y serena. En la cueva de Beldora, confirmamos la desaparición del dragón. Registramos toda la cueva, hasta la cámara más profunda donde estaba sellado, y no encontramos nada. ¿Nada? Repitió Fuce frunciendo el ceño. Sí. Nada, confirmó Reynard. Aparte de unos monstruos que nos atacaron, lo cual era de esperar. Los controlamos. Fuce cerró los ojos y se frotó las sienes como si intentara reconstruir algo. Tarareó. Empiezo a tener una idea más clara de lo que pudo haber pasado en esa cueva. Cabal, Hido y Ellen vieron esto como su oportunidad de escapar. Empezaron a rebullirse en sus asientos, listos para levantarse e irse. Pero justo cuando estaban a punto de hacerlo, su feliz burbuja de libertad se rompió de nuevo. Fuce abrió los ojos y su tono ya no era inquisitivo, sino autoritario. Tienen 3 días libres. Después, tendrán una nueva misión. En lugar de la cueva, investigarán los alrededores del bosque. Ahora que Beldora ha desaparecido, los monstruos estarán más activos y violentos. Quiero que busquen cualquier cambio en su comportamiento. No pasen por alto nada, por pequeño que sea, e infórmenme. Sean minuciosos. Registren cada rincón. Ya pueden irse. Y dicho esto, tomó otro papel y empezó a leerlo, desestimándolos por completo. Los rostros de Cabal y Ellen se contorsionaron en máscaras de pura rabia. Parecían estar a punto de invocar a un demonio solo para conseguir un contrato para torturar al anciano hasta la muerte. Fuce, sin siquiera levantar la vista del periódico, pareció percibir sus intenciones asesinas. Los miró con ojos penetrantes. ¿Qué? ¿Tienen algo que decir? Si es así, díganmelo a la cara. Sus expresiones de enojo desaparecieron instantáneamente, reemplazadas por sonrisas amplias y falsas. Jajaja, ¿qué dices, maestro del gremio? Dijo Cabal con voz tensa. ¿Por qué nos quejamos de I? ¿Quejas? Interrumpió Fuce, mirándolo finalmente a los ojos. ¿Tienes alguna queja? Jajaja, no. Intervino Ellen, riendo nerviosamente. ¿De qué nos quejamos? Jajaja. Vamos todos. Empujó a Cabal y a Hido de sus sillas hacia la puerta, desesperada por escapar antes de que se enterraran más. Reynard los siguió con una sonrisa o más bien con una risa. Y... En cuanto salieron del salón del gremio, las sonrisas forzadas se desvanecieron. Los rostros de Cabal y Ellen se pusieron rojos de ira y atacaron como toros al ver una tela roja. ¿Qué demonios le pasa a ese viejo pedorro? Prácticamente gritó Ellen. 3 días. 3 días, ni hablar. Exclamó Cabal. Deberíamos habernos ascendido por investigar la cueva de Beldora, no 3 días libres y luego otra misión para investigar todo el bosque. Si Reynard no hubiera estado allí, lo juro, habría quemado a ese bastardo hasta las cenizas y lo habría arrojado al canal, susurró Ellen. Reynard estaba confundido. No recordaba haberla detenido, ni siquiera haber notado que ella tuviera intención de hacer tal cosa. Habría estado realmente agradecido si ustedes dos le hubieran dicho algo de eso a la cara al maestro del gremio, murmuró Hido secamente. Mientras echaban humo, una voz tranquila habló a sus espaldas. No era amenazante, como en un cliché barato, sino un sonido tranquilo y claro. Disculpe. Todos se giraron. Allí estaba una joven de cabello negro, largo y liso. Una extraña máscara de aspecto antiguo le cubría el rostro y llevaba una fina espada atada a la cadera. Tenía una complexión elegante y atlética, e incluso a través de su sencilla ropa de viaje, era evidente que era una hábil guerrera. ¿No acabas de decir que vas al gran bosque del Jura? Preguntó con la voz ligeramente amortiguada por la máscara. Reynard la reconoció al instante. La máscara, el cabello, la espada. ¿Shizue? Pensó, con la mente acelerada. Para no parecer que me miraba fijamente, respondió primero. Sí, lo estamos. ¿Hay algún problema? No respondió la mujer. Solo me preguntaba si me permitiría acompañarla. Antes de que Cabal pudiera siquiera abrir la boca, la ira de Ellen se desvaneció, reemplazada por una sonrisa radiante y acogedora. Sí, claro. Oye. ¿Qué haces? Espetó Cabal, volviendo a sentir su frustración. Soy el líder. No puedes dar el visto bueno antes que yo. Ellen se giró para mirarlo, con las manos en las caderas. ¿Por qué no? De todas formas, no hacen nada más que hundirnos. Los dos.
Creo que ya dijimos que deberíamos volver a votar por el líder. Reynard, ¿qué opinas? Reynard parpadeó. ¿Sobre qué? ¿La nueva votación del líder o la mujer que nos acompaña? Ambas. Dijo Ellen. Pero sobre todo por esta señora que se une a nosotras. Creo que sería genial tener más compañía en el bosque. Cuanta más, mejor. Y sería divertido. Bueno, dijo Reynard con una pequeña sonrisa, parece que ya te has decidido. No creo que mis palabras importen mucho. No, Reynard, tus palabras importan. Insistió. Si crees que es una mala idea, podemos reconsiderarlo. Deberías haberme dicho eso cuando me opuse, se quejó Cabal en voz baja. Ellen lo ignoró por completo y miró a Reynard expectante. Bueno, no me importaría si ya lo hubieras decidido, dijo Reynard. No tengo ningún problema con ello. Ah, gracias, Reynard. Eres el único que de verdad se preocupa por mí. Exclamó, abrazándolo fuerte y rápido. Luego retrocedió un paso, se giró hacia la mujer enmascarada e hizo un gesto al grupo. Soy Ellen. ¿Este es nuestro líder? Cabal. Ese de atrás es Gido. Y este es Reynard. La mujer hizo una ligera reverencia. Shizue. Bueno, hola, Shizue, dijo Reynard con un gesto cortés. Como Ellen ya me presentó, soy Reynard. Nos vamos en 3 días. Si te parece bien, te invitamos a acompañarnos. Lo aprecio, respondió Shizue. Bueno, dijo Reynard, volviéndose hacia el resto del grupo. Deberíamos volver a la posada y refrescarnos. Y quizás podamos probar la comida más cara esta noche. Después de todo, ganamos bastante dinero con esas hierbas. El ánimo de Cabal mejoró al instante. Sí, qué ganas. Pero, para ser sincero, Reynard, me gustaba más tu comida cuando viajábamos. Jaja, bueno, dijo Gido con una extraña sonrisa. Entonces tendremos otra ventaja en el bosque. Capítulo 24. Capítulo 24. Preparación. ¿Y cómo reacciona uno cuando sabe que alguien va a morir? Para ser honesto, no lo sabía. Nunca había recibido ese tipo de noticias, así que ¿cómo iba a saber qué hacer? A pesar de toda su fuerza, a pesar de todas las bendiciones que le concedió el mundo, no sabía cómo manejar algo tan fundamentalmente y dolorosamente humano. Miró a Shizue, quien esperaba tranquilamente a la entrada de la posada. Por sus escasos recuerdos de la historia de este mundo, sabía que ella estaba sufriendo. No por días ni meses, sino por décadas. Una vida larga y dolorosa que llegaba a su fin. La situación actual, sin embargo, era mucho menos grave. Era la mañana de su partida, sus 3 días de descanso habían terminado. Y, como era de esperar, el trío apenas comenzaba a empacar. El trabajo del líder es estar preparado para la misión. La voz de Ellen interrumpió el silencio de la mañana. Ah, entonces ahora soy el líder del equipo cuando algo anda mal. Replicó Cabal, metiendo una poción en su mochila con más fuerza de la necesaria. ¿Podrían, por favor, callarse un momento? Murmuró Gido, con cara de preferir estar en cualquier otro lugar. Es muy temprano. Reynard y Shizue se quedaron a poca distancia, observándolos discutir como un matrimonio de ancianos. Reynard se rascó la mejilla, un poco avergonzado. Lo siento por esos dos, le dijo a Shizue. Son bastante únicos. No hay problema, respondió Shizue con voz tranquila y serena. Creo que son cercanos. Han estado peleando así de vez en cuando en los últimos 3 días que llevo aquí. He aprendido que cuanto más unidos están los demás, más pelean por nimiedades. Bueno y jaja, ¿se podría decir eso? Creo, dijo Reynard con una pequeña risa. Ellen dijo que te uniste a su grupo hace muy poco, continuó Shizue, con el rostro enmascarado vuelto hacia él. Y se sentía muy orgullosa al contármelo. Como si ella te hubiera entrenado. A Reynard le dio un mal presentimiento. Bueno, no sé qué decir. La discusión finalmente terminó después de unos cuantos intercambios más, con Ellen emergiendo como la clara ganadora, como siempre. Finalmente se pusieron serios a preparar sus cosas. Los suministros habituales. Pociones, cuerdas, piedras de afilar. En cuanto a la comida, ya no era un problema. Antes de Reynard, habrían tenido que empacar raciones secas para varios días. Ahora, ni siquiera se molestaban. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque tenían un maestro pescador con ellos. Reynard podía atrapar peces como si los acabara de recoger en un puesto del mercado. Cabal, en particular, temía perder lo que le quedaba de hombría solo por estar cerca de aquel chico. No era solo pesca. El hombre no era malo en nada. ¿Negociar precios? Era un maestro.
¿Cocinar? Mejor que en cualquier posada en la que se hubieran alojado. ¿Dar indicaciones? Ya nunca se perdían. ¿Pelear? Era un completo monstruo. Incluso limpió el campamento a la perfección. Parecía que llevaba toda la vida haciendo estas cosas. Por supuesto, pensó Cabal mientras revisaba su espada, cualquier hombría que estuviera perdiendo era un pequeño precio a pagar. Recordó los días anteriores a Reynard. El hambre constante. Perderse en el bosque durante días. Correr por la vida al primer avistamiento de un monstruo de rango B. No tener dinero ni para alquilar una habitación en una posada barata. Entonces, ¿perder su hombría o no morir de hambre? Siempre elegiría lo segundo. Sin duda. Y después de empacar sus suministros, el grupo recién formado de 5 estaba listo para partir del reino de Bluemund. Se quedaron en las puertas de la ciudad, revisando 2 veces su equipo, especialmente las tiendas, que ahora eran una parte crucial de su equipamiento. Luego, con una última mirada hacia la relativa seguridad de las murallas de la ciudad, comenzaron su viaje hacia el gran bosque del Jura. El bosque que los aguardaba era una bestia distinta a la que habían recorrido semanas antes. Debido a la desaparición de Veldora, el delicado equilibrio de poder se había roto. Los monstruos más fuertes ahora estaban expandiendo agresivamente sus territorios y atacando a los más débiles. El suelo del bosque se había convertido en un campo de batalla, una lucha constante por el dominio donde solo los más aptos podían sobrevivir. Esta nueva y caótica realidad les obligaba a viajar a pie. La población de monstruos se había vuelto tan activa y agresiva que las caravanas mercantes habituales habían interrumpido sus rutas por completo. Contratar suficientes guardias para proteger un carro era ahora más caro que las propias mercancías, por lo que los comerciantes, al ser personas prácticas y lucrativas, simplemente habían abandonado las rutas forestales por completo debido a las pérdidas. Si el grupo quería llegar al corazón del bosque, tenían que caminar. Normalmente, esto habría significado empacar comida y provisiones para una semana. Pero con Reynard en el equipo, eso ya no era una preocupación. Solo necesitaban pociones para emergencias y tiendas de campaña para dormir por la noche. Y unas horas más tarde, en el gran bosque del Jura, los 5 avanzaban por el denso bosque, con la luz del sol filtrándose entre las hojas. Y, por pura casualidad, su camino había sido tranquilo. Aún no habían caído en ninguna trampa ni se habían topado con ningún monstruo hostil. Si esta hubiera sido cualquier otra misión antes de conocer a Reynard, el trío ya habría estado corriendo por sus vidas de algún monstruo de rango B o rango A que no tenían ninguna esperanza de derrotar. Este progreso tranquilo y constante fue una experiencia nueva y muy grata para ellos desde que conocieron a Reynard. Shizue los siguió en silencio, con la mirada oculta constantemente escudriñando el entorno y mirando más allá de los árboles. Actuaba como su vigía, asegurándose de que ningún monstruo pudiera sorprenderlos. Incluso si uno lo hiciera, no estaba del todo segura de cómo lo manejaría. Podría encargarse de 1 o 2, sí, pero después de eso, sería una lucha controlar su poder, evitar perder la consciencia ante el espíritu del fuego, y Frit. Y si eso sucediera, lo arruinaría todo de nuevo. Su mayor deseo era un viaje tranquilo y sin incidentes, libre de cualquier encuentro con monstruos si era posible. Y N/A. Bueno, escribiré sobre el punto de vista de Fuze y Shizue después de avanzar un poco. Como alguien sugirió, sería bueno que los subiera después de que hayan visto el poder de Reynard, ya que sé que pensaron de Reynard y ahora viene lo que piensan de la situación de Reynard. Comentario 30 comentarios. Votar capítulo 25. Capítulo 25. One Shots. Y incluso antes de la misteriosa desaparición de Veldora, el gran bosque del Jura no era un lugar acogedor. Los libros lo describían como un brutal bosque de supervivencia del más apto, donde las criaturas débiles eran cazadas y devoradas por los fuertes. Pero incluso entonces, en aquellos días, reinaba una especie de orden. El aura abrumadora del dragón de la tormenta, incluso estando sellado, actuaba como una manta, reprimiendo los objetivos de los monstruos más fuertes del bosque. Los obligaba a una paz territorial a regañadientes. Ahora, ese poder se ha ido. El aire en el bosque se sentía un poco diferente. Era como entrar en una casa embrujada, donde sabías que algo estaba a punto de saltarte encima, pero no sabías cuándo ni de dónde. El grupo continuó su viaje, moviéndose silenciosamente entre los árboles. Hasta ahora, su camino ha estado despejado. No se habían topado con ningún monstruo, así que su viaje fue tranquilo y silencioso, solo con sus conversaciones, si las había.
Pero estaban preparados para cualquier ataque sorpresa. Shizue no era muy habladora. Casi siempre era reservada, y solo respondía cuando Ellen le hacía una pregunta directa, convirtiendo el tranquilo viaje en una especie de charla informal de chicas. Kabal y Hido le preguntaban alguna cosa de vez en cuando, pero nada más. Shizue estaba un poco desconcertada por lo relajados que parecían los tres. Era como si esperaran que apareciera un monstruo, y estaban completamente seguros de que podrían lidiar con él cuando lo hiciera. Los tres parecían un grupo de aventureros normal, aunque un poco excéntrico. Pero el pelirrojo, Reynard, destacaba. Con su impecable uniforme blanco de noble y la espada de aspecto caro en la cadera, no encajaba en la imagen de un aventurero. No había estado en Blue Moon por mucho tiempo, por lo que solo podía asumir que era el hijo de algún noble que intentaba aventurarse con un grupo experimentado. Lo había visto cientos de veces en su larga vida de aventurera. A veces, incluso la habían contratado para cuidarlos. Mientras Ellen charlaba a su lado, Shizue mantenía la concentración. Su mirada recorría constantemente los árboles, con los sentidos alerta ante cualquier señal de un ataque sorpresa. Y entonces, lo sintió. Firmas mágicas de múltiples lados y fuentes. Se detuvo al instante, y Ellen, al notar su repentino parón, también se detuvo. Sobre nosotros, dijo Shizue, su voz aguda y clara a través de la máscara. Todos alzaron la vista. Las hojas verdes y los trozos de cielo azul que habían estado sobre ellos un momento antes estaban ahora eclipsados por docenas de formas de múltiples extremidades, grandes arañas, que descendían de las copas de los árboles. Sus muchos ojos rojos brillaban con una luz odiosa mientras miraban a las criaturas vivientes en el suelo del bosque. Colgaban de gruesos hilos de acero y, en cuestión de segundos, rodearon por completo al grupo. Eran arañas caballero, y había docenas de ellas. Antes de que Kabal, Hido o Ellen pudieran siquiera levantar sus armas, Shizue se movió. Desenvainó su espada con un solo movimiento fluido. Las llamas estallaron a lo largo de la hoja, adhiriéndose al acero como un ser vivo. Se convirtió en un torbellino de fuego y movimiento, golpeando a las arañas caballero que descendían. Incluso el corte más pequeño de su espada llameante fue suficiente para incendiar a los monstruos, sus exoesqueletos parecidos al acero se derritieron bajo el intenso calor mágico. Se movió tan rápido como pudo, usando la mínima fuerza necesaria. Sabía que no podía desplegar toda su fuerza de golpe. El riesgo de que Ifrit tomara el control era demasiado grande. Últimamente, se había sentido más débil, su propia voluntad se estaba desvaneciendo y la voluntad del espíritu del fuego de tomar el control se estaba haciendo más fuerte. Cortó la primera docena de arañas y, aunque no sudó ni una gota, se quedó respirando con dificultad, sin aliento. El trío se quedó estupefacto, sobre todo Kabal. Recordó la arrogancia con la que le había hablado 3 días atrás en la primera reunión, y una oleada de vergüenza lo invadió. ¿Por qué todos con quienes me comporto con arrogancia resultan ser increíblemente poderosos? Pensó con tristeza. Primero Reynard, y ahora ella. Ellen corrió a su lado, con los ojos abiertos de emoción. ¡Guau, Shizue! Acabas de hacer un silbido, y entonces todas las arañas estaban en llamas. Sí, dijo Reynard con voz tranquila. Impresionante. Shizue no miró atrás a los monstruos en llamas. Su rostro enmascarado seguía apuntando hacia adelante, hacia la espesura del bosque. Esa fue solo la primera oleada, dijo con voz tensa. Vienen docenas más, a toda velocidad. Maldita sea, ¿hay más? Kabal maldijo. ¿Por fin nos alcanzó la mala suerte? Se quejó Hido. Deberíamos correr, dijo Shizue con voz apremiante. No estoy segura de poder con tantos. Reynard sabía que ahora era más débil que en su mejor momento. Sabía que Ifrit estaba perdiendo el control poco a poco. Dio un paso adelante y, con indiferencia, recogió un palo largo y recto del suelo del bosque. Por pura coincidencia, tenía la forma de una espada. Caminó hacia Shizue, mirando en la dirección que ella observaba. Gracias por encargarte de ellos, dijo. Puedo encargarme de las obras. Shizue lo miró, completamente confundida. ¿Qué decía este chico, sosteniendo un palo frágil y enfrentándose a una horda de monstruos de rango A? Ellen, Kabal, Hido, dijo Reynard por encima del hombro. Por favor, quédense detrás de mí. Los tres ni siquiera lo cuestionaron. Inmediatamente se colocaron detrás de él, arrastrando consigo a una Shizue muy confundida. Y entonces, sucedió. Reynard levantó el palo, sosteniéndolo como una espada. Su aura cambió por completo.
Una energía visible y brillante lo envolvió mientras las magias del aire circundante eran atraídas hacia él, arremolinándose y condensándose alrededor del simple trozo de madera que tenía en la mano. Cuando estuvo listo, blandió el palo como si fuera una espada. Por un instante, el silencio se apoderó de todo. Entonces, una ola increíblemente poderosa de energía mágica pura surgió del palo. Salió disparada hacia adelante, una ola de energía que destruyó todo a su paso. Cortó una franja limpia y amplia a través del bosque por decenas de metros, eliminando instantáneamente a toda la horda de arañas caballeros que se aproximaba y a todo lo que tuviera la mala suerte de estar en el camino. Una poderosa ráfaga de viento los azotó. Cabal y Gido, sorprendidos, fueron lanzados contra los árboles. Ellen logró agarrarse a la cintura de Shizue para mantenerlos a ambos firmes mientras el viento les azotaba el pelo y la ropa. Cuando la luz se desvaneció y el viento amainó, el bosque frente a ellos cambió. Una cicatriz larga y perfectamente recta se había abierto paso a través del bosque. Los árboles y todo lo que se interponía en su camino fue destruido. Las docenas de arañas caballero que los atacaban simplemente desaparecieron. Shizue no podía creerlo. Era imposible, increíble, y, sin embargo, había sucedido justo delante de ella. Lo único que logró decir fue una sola palabra susurrada. ¿Qué? Reynard bajó el bastón que ahora parecía normal y se volvió hacia ellos con una sonrisa tranquila y amistosa. Eso debería tranquilizarlos. Espero no haberme excedido. Cabal, Gido y Ellen, todos levantándose del suelo, tuvieron exactamente el mismo pensamiento al mismo tiempo. Lo hiciste. Lo único que no estaba bien era el palo que sostenía Reynard, ya que cedió después del ataque y voló por los aires, convirtiéndose en polvo. Y... N/A. ¿Qué tal? Primero, envíen piedras de poder para apoyar este fic. Segundo, usé el estilo que Reynard usó contra Elsa en el episodio 3 del anime. Quería hacerlo con espada, pero después de preguntar en Discord, decidí usar palo. Comentario 50 comentarios. Votar capítulo 26. Capítulo 26. Pueblo. Y... había una regla tácita en el grupo, una que el trío había ideado principalmente por orgullo. Era una regla simple diseñada para que no sintieran que se estaban aprovechando del poder descomunal de Reynard. Si el monstruo era algo que sabían que no podían controlar, una amenaza real, Reynard se encargaría de él. Pero si era algo más débil, algo que deberían poder vencer, lo combatirían ellos mismos. Antes de Reynard, la gente simplemente huía de algo que no podía afrontar. Por supuesto, al final no importó. Reynard los dejaría intentarlo, y si empezaban a tener dificultades, él intervendría y les pondría fin. Cabal y Gido se estaban levantando del suelo, sacándose la tierra y las hojas de sus armaduras. Miraron hacia el camino que el ataque de Reynard había tallado a través del bosque, sus expresiones eran una mezcla de asombro como siempre después de ver a Reynard lidiar con monstruos y agotamiento. Ellen todavía se aferraba a la cintura de Shizue con todas sus fuerzas, su rostro estaba pálido como si pensara que podría volar lejos si la soltaba. Shizue era la única que no había sido derribada por la ráfaga de viento, pero parecía la más afectada de todas. Al fin y al cabo, el trío tenía alguna idea de lo que Reynard era capaz. Shizue, no. Se quedó paralizada, con el rostro enmascarado apuntando hacia el sendero humeante y destruido que se extendía por decenas de metros. Había sido compañera de un héroe. Contaba con décadas de experiencia en batalla, luchando junto a uno de los campeones más fuertes del mundo. Había presenciado increíbles hazañas de poder, luchado contra monstruos aterradores y presenciado magia capaz de arrasar ciudades. Lo que acababa de ver no era necesariamente más fuerte que todo eso. Pero lo que la dejó atónita, fue el hecho de que lo hubiera hecho con una rama seca que había recogido del suelo. Eso no era un hechizo, pensó, con la mente acelerada. No era uno propiamente dicho. No había ningún cántico, ningún círculo mágico complejo. Él simplemente, reunió las magículas en un palo y lo soltó. Por eso lo único que salió de su boca fue una sola palabra susurrada. ¿Qué? El trío apenas comenzaba a orientarse. Reynard. ¿Cómo se llama eso? Balbuceó Cabal, mirando los árboles arrasados y los restos vaporizados de la horda de arañas. Acabas de deshacerte de ellos, Reynard. Se quejó Ellen, soltando finalmente a Shizue. ¿Alguna vez pensaste en usar un ataque más pequeño? ¿Uno que no nos hiciera volar por la réplica? Shizue giró lentamente la cabeza, con la mirada fija en Reynard, oculta tras la máscara. Eso no fue un hechizo, afirmó con voz tranquila pero firme.
Sentí que las magias de los alrededores se concentraban en el palo, pero no era un hechizo. ¿Qué era? Los demás la sorprendieron aún más. No les sorprendió que pudiera hacerlo, solo les molestó cómo lo hizo. Para ella, eso solo podía significar una cosa. Ya sabían que era capaz de esto. Reynard le dedicó una sonrisa educada. Jaja, me alegra que les haya gustado. Pero es solo una cosita que me ha llegado de familia, dijo. La respuesta era totalmente cierta y, a la vez, completamente inútil. Era una técnica básica para un santo de la espada. Simplemente había reunido las magias ambientales, las había canalizado a través de un medio temporal, el bastón, y luego había liberado la energía en una explosión controlada. Que el medium fuera una rama era un detalle irrelevante. Para él, ejecutar ese ataque era tan simple como un caballero normal y fuerte blandiendo una espada. ¿Y ese pequeño algo siempre fue tan fuerte? Preguntó Cabal, con la voz aún temblorosa. Pero no usé todo su poder, respondió Reynard con calma. Solo lo necesario para eliminar a las arañas caballeros. Sin querer explicar cada detalle, simplemente señaló el camino recién creado. Bueno, el camino está despejado, ¿no? Probablemente deberíamos seguir adelante. El trío no discutió, y Shizue permaneció en silencio. Ahora lo tenía claro. Los demás ya lo habían visto antes. No les sorprendió su poder, solo su magnitud esta vez. Un pensamiento innecesario le cruzó la cabeza al reanudar la marcha. ¿Acaso el trío estaba usando a este chico solo por su poder? Pero lo descartó con la misma rapidez. Alguien con la fuerza de Reynard no sería tan tonto como para ser utilizado por tres aventureros que eran, sin ofender, un poco estúpidos. Caminaron por el centro del camino que el ataque de Reynard había trazado. A ambos lados, los tocones de lo que antes eran árboles enormes humeaban y ardían lentamente. El suelo estaba completamente negro. Shizue caminaba en silencio junto a Ellen, Reynard y los demás. No dejaba de pensar en lo que él había dicho. ¿Algo que se transmite de generación en generación? ¿Qué clase de familia transmite técnicas como esa? La idea de que él solo era el hijo de un noble jugando a ser un aventurero había desaparecido por completo de su mente, pero no tenía pruebas de ello. Sus pensamientos se desviaron inconscientemente hacia otras posibilidades. ¿Era un arma secreta del reino de Blue Moon? ¿Un héroe invocado? Pero junto a la confusión, también había una pequeña y silenciosa sensación de alivio. Con él aquí, no tendría que usar su propio poder para luchar. Estaba a salvo, al menos por ahora, de cansarse y perder el control. Y a medida que el sol comenzaba a ocultarse, un nuevo olor llegó a ellos a través del viento. No era el olor a madera quemada ni a tierra húmeda. Era el olor de una fogata. Humo, dijo Gido, y luego señaló. Allá adelante. Podrían ser otros aventureros, afirmó Shizue. Se acercaron con cautela. La idea de encontrarse con otras personas allí afuera era casi tan extraña como encontrarse con monstruos. Al acercarse, oyeron el débil y rítmico sonido de martillazos y el murmullo de voces. Se abrieron paso entre una última hilera de arbustos y contemplaron un amplio claro. Lo que vieron no fue lo que esperaban. No era un simple campamento ajeno. Era una aldea construida desde cero. Una valla de madera rudimentaria pero funcional rodeaba el claro. Dentro, pequeñas cabañas de aspecto rústico estaban dispuestas en un círculo ordenado. Y quienes lo construían todo, eran duendes. Docenas de ellos. Pero no eran las criaturas flacuchas y desorganizadas con las que el trío estaba acostumbrado a luchar. Estos goblins trabajaban juntos. Parecían más sanos y fuertes. Algunos eran goblins musculosos, e incluso había goblins femeninas muy activas que ayudaban con el trabajo. ¿Qué es esto? Susurró Cabal, completamente desconcertado. ¿Una aldea goblin? Aquí. ¿Desde cuándo los goblins construyen así? Antes de que nadie pudiera responder, el martilleo cesó. El murmullo de voces se apagó. En cuestión de segundos, todo el claro quedó en silencio. Luego, de los árboles a ambos lados de ellos, emergieron más figuras. Eran goblins, pero estos eran diferentes. No eran tan musculosos como los que construían las cabañas, pero llevaban mejor armadura y cabalgaban sobre enormes lobos de pelaje gris que gruñían, con sus ojos amarillos fijos en el grupo. Se movían con una velocidad disciplinada y practicada, desplegándose y rodeándose en un círculo perfecto, con sus lanzas apuntando hacia adentro. La fiesta quedó atrapada. Un duende con cara de lobo, algo despreocupada y estúpida, se adelantó trotando, deteniéndose a pocos metros de ellos.
Los miró de arriba abajo y luego habló con naturalidad, como si le preguntara algo a un amigo. ¿Qué hacen ustedes, humanos, en nuestro pueblo, merodeando de esta manera? Y... Comentario 62 comentarios. Votar capítulo 27. Capítulo 27. Rigor. Y... La pregunta casual del goblin quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Su tono no era amenazante, no como lo sería un monstruo acorralado. Era simplemente una pregunta simple, como si estuviera pidiendo indicaciones. Volvió a preguntar, ladeando la cabeza como si no lo hubieran entendido. ¿Qué hacen los humanos en nuestra aldea, merodeando así? ¿Me entienden o no? Cabal, como autoproclamado líder del partido, intentó tomar las riendas de la situación. Enderezó los hombros y sacó pecho para aparentar autoridad. Son solo duendes, pensó, recuperando un destello de su antigua confianza. ¿Podemos con esto? ¿A escondidas? Dijo, con la voz un poco alta. Y sí, te entendemos. Somos aventureros del gremio, enviados aquí en una misión. El duende del lobo, el de la cara despreocupada, casi atontada, volvió a ladear la cabeza. Parecía más curioso que intimidado. Los demás jinetes ni siquiera se inmutaron. Sus lanzas seguían apuntando firmemente al grupo. Shizue dio un paso adelante, con voz tranquila y serena, en un claro intento de calmarse. No queremos hacerte daño. Solo estábamos de paso por el bosque. ¿No dije exactamente lo mismo? Murmuró Cabal en voz baja, sintiendo una punzada familiar en su orgullo. El goblin líder pareció considerar sus palabras. ¿Entonces cómo llegaron aquí? Preguntó, y su simple pregunta truncó sus excusas. Nuestra aldea no está cerca del centro del bosque ni de ningún sendero principal. ¿Cómo la encontraste por casualidad? Reynard dio un paso al frente, con expresión abierta y amistosa. Estábamos de paso, sí, dijo con voz suave y razonable. Pero también notamos humo que venía de esta dirección. Al principio pensamos que podría haber un incendio y vinimos a comprobarlo, solo para asegurarnos. Luego observó a los goblins y sus monturas con admiración. Aunque no esperaba encontrar goblins lo suficientemente inteligentes como para construir una aldea, y mucho menos montar lobos wargos. Esos son monstruos mucho más fuertes que los goblins comunes. El rostro estúpido del goblin líder se iluminó con una amplia y orgullosa sonrisa. Tomó las palabras de Reynard no como un insulto, sino como un gran cumplido para sí mismo, su aldea y, sobre todo, su amo. Ja 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 ja. Me caes bien, humano pelirrojo. Declaró alegremente. Claro que soy inteligente. Y además tengo un nombre. Es Gota. Nos lo dio nuestro señor, a mí y a todos en mi aldea. Terminó su breve discurso, inflando el pecho. Claramente no pretendía revelar tanto, pero los elogios se le subieron a la cabeza. Además, no podía atacarlos aunque quisiera. Su señor les había dado una orden muy estricta. No atacar a los humanos bajo ninguna circunstancia. La declaración de Gota hizo que Shizue levantara la cabeza de golpe. Lo miró fijamente con voz cortante. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Nombrar a todos los de tu aldea? Cabal, Hido y Ellen se miraron, completamente confundidos. ¿A qué se refería Shizue? Era un hecho bastante común que la mayoría de las personas, incluso los aventureros, no sabían el verdadero significado de que un monstruo tuviera nombre. Shizue, por otro lado, había estado vivo durante mucho tiempo. Ella sabía exactamente lo que significaba. Darle nombre a un monstruo lo obligaba a evolucionar, otorgándole mayor fuerza e inteligencia. Era un proceso que consumía una cantidad enorme de magia del que lo nombraba. Había servido a las órdenes del señor demonio León Cromwell. Se había entrenado con un héroe verdadero. Sabía que ningún mago común, ni siquiera uno poderoso, podría nombrar a una aldea entera de monstruos. Para que existiera alguien en esta débil aldea de goblins que pudiera nombrar no solo a todos los goblins sino también a sus monturas Direwolf, apuntaba a un individuo de increíble poder. Y viendo la forma organizada en que se estaba construyendo la aldea, estaba claro que su amo no era un duende. Los goblins no sabían cómo construir estructuras adecuadas y ciertamente no podían comandar una manada de lobos wargos, una especie de monstruos mucho más fuertes que ellos. Esto significaba que su líder era fuerte, inteligente y tenía conocimientos de construcción, vestimenta y armas. «Ah, ¿no oíste lo que dije?», preguntó Gota, mirándola como si fuera un poco lenta. Creí haberlo dicho claro. Todos tenemos nombres en nuestra aldea. Incluso nuestras monturas de lobo wargo. Nos los dio nuestro señor. Antes de que Shizue pudiera presionarlo para obtener más información, una nueva figura surgió de la aldea.
Era otro duende, pero a diferencia de los flacos jinetes o los trabajadores constructores, este era diferente. Era corpulento, con los músculos definidos de un duende. Su rostro, aunque aún gobliniano, reflejaba una severa inteligencia en sus ojos. Llevaba un abrigo sencillo pero bien confeccionado y se comportaba con un aire de autoridad. Cuando llegó, los otros goblins inmediatamente bajaron sus armas e inclinaron la cabeza respetuosamente. Shizue entrecerró los ojos. ¿Será él? Pensó, con la mente acelerada. ¿Será él quien les puso nombre a todos? Aprendida durante décadas de experiencia duramente ganada, su mano instintivamente fue a la empuñadura de su espada, descansándola allí, lista. El musculoso duende avanzó a grandes zancadas. Su presencia inspiraba respeto de inmediato. Gopta, dijo con voz profunda y autoritaria. ¿Qué es todo este alboroto? Gopta se enderezó sobre su lobo, perdiendo su despreocupación. Jefe Rigurd. Encontramos a estos humanos en las afueras de la aldea. Dicen que solo estaban de paso en una misión. Son aventureros. El jefe Hobgoblin, Rigurd, dirigió su mirada penetrante al grupo. Sus ojos se posaron en la máscara de Shizue por un instante, luego en el uniforme descolocado de Reynard, antes de observar a los demás. Aventureros, repitió con tono pensativo. No sé qué hacían, mirando nuestra aldea, ¿qué buscan exactamente en el bosque? Así no era como se suponía que debían ser los encuentros con goblins. Para el trío, los encuentros con goblins eran simplemente cuestión de luchar o huir. Entablar una conversación tranquila y racional era algo completamente nuevo. Reynard dio un paso al frente, actuando como portavoz del grupo. Tenemos un contrato oficial con el gremio para registrar el Gran Bosque Jura en busca de cualquier actividad sospechosa o irregularidad, tras la desaparición del dragón de la tormenta, Beldora. No les guardamos rencor ni a ustedes ni a su aldea. Solo estábamos de paso, como le explicamos a Gopta. La expresión de Rigurd se tensó al mencionar al dragón. La desaparición de Lord Beldora nos ha causado mucha inquietud, tanto a nosotros como a otros. Eso, y su repentina aparición cerca de nuestra aldea y es una situación complicada. No podemos permitir que humanos armados anden sueltos tan cerca de nuestro hogar. Los miró con expresión firme, pero no hostil. Por favor, vengan con nosotros a conocer a nuestro amo. Él decidirá qué hacer. No hay necesidad de que nadie tenga miedo. Nuestro señor es muy generoso, ama a los humanos y nos ha dicho que nunca los ataquemos. Fue formulado como una petición, pero con su imponente complexión y las lanzas aún apuntando en su dirección, se sintió como una orden. Reynard sostuvo la mirada de Rigurd y les hizo un gesto leve, casi imperceptible, para que mantuvieran la calma y obedecieran. Lo entendemos, le dijo al jefe. Los seguiremos. Los jinetes goblins formaron una escolta suelta alrededor del grupo, guiándolos a través de la cerca de madera a medio construir hasta el corazón de la aldea. El trío y Shizue miraron a su alrededor en un silencio atónito. Vieron duendes hembras removiendo grandes ollas de cocina sobre fuegos comunitarios y duendes cargando troncos pesados para la construcción. El sonido de martillos, sierras y trabajo con propósito llenaba el aire. Era una sociedad funcional y organizada, como una sociedad humana. Esto es increíble, susurró Ellen con los ojos muy abiertos. Los llevaron a la cabaña más grande del centro del pueblo. Rigurd levantó una mano y los detuvo justo en la entrada. Esperen aquí, dijo. Le informaré a nuestro amo de su llegada. Y. Comentario 42 comentarios. Votar capítulo 28. Capítulo 28. Esta cosa. Y. Rigurd, después de decirles a los aventureros que esperaran, desapareció en la cabaña más grande y de aspecto más completo del pueblo. Pensé que era el líder, susurró Cabal en cuanto el duende ya no pudo oírlo. Ya sabes, viendo lo grande que es y lo grave que es su voz. Lo mismo digo, asintió Hiro. Yo también, añadió Ellen. Shizue no dijo nada. Su rostro enmascarado era indescifrable mientras observaba la entrada de la cabaña. Reynard, igualmente silencioso, simplemente esperaba con una paciencia serena que parecía completamente fuera de lugar. Tras lo que pareció un minuto interminable, Rigurd salió de la cabaña. Se quedó de pie junto a la entrada, con el pecho inflado de profundo y reverente orgullo. Nuestro gran maestro te recibirá ahora, anunció con voz resonante. El grupo intercambió miradas nerviosas. Era el fin. Se armaron de valor y entraron en la cabaña uno a uno, mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz del interior. El interior era sorprendentemente espacioso y limpio, nada que ver con las sucias guaridas de monstruos a las que estaban acostumbrados.
El aire olía a hierbas secas y humo de leña, no a tierra húmeda ni sangre. Al fondo de la cabaña, se había levantado una sencilla plataforma de madera, como un pequeño escenario donde se sentaría un cacique. Esperaban ver a otro duende aún más grande sentado allí, un jefe adornado con huesos y joyas toscas. En cambio, sentado sobre un sencillo cojín en el centro de la plataforma, había un pequeño Slime azul. Se tambaleaba ligeramente. Rimuru, queriendo causar una buena primera impresión, comenzó su saludo formal y ensayado en cuanto entraron. Una voz clara y segura se dirigió a los aventureros. Bienvenidos, aventureros, a mi aldea. Espero y se detuvo a media frase. Su voz se quebró cuando su cuerpo de Slime pareció sacudirse de la sorpresa. Acababa de ver con claridad a la última persona que entró en la cabaña. ¿Eh? Reinhardt. Exclamó la voz, sin formalidad, sustituida por una sorpresa pura y desconcertada. ¿Qué haces aquí? No me digas que ya viniste a ver cómo estaba. Reinhardt sonrió, rascándose la nuca con un gesto casual, casi avergonzado. Jajaja, bueno, primero que nada, qué sorpresa, y segundo, no. Es solo una coincidencia. Miró la cabaña bien cuidada y luego volvió a la bala. No esperaba que fundaras una aldea entera en tan poco tiempo. Y que la desarrollaras tanto, además. El resto del grupo se quedó allí, completamente confundido. Miraban al Slime parlante en la plataforma, al amable caballero pelirrojo, y luego de vuelta a la realidad, con dificultades para procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo demonios conocía Reinhardt a este monstruo? Y... El silencio en la cabaña se prolongó durante unos segundos incómodos después de que Reinhardt habló con el líder Goblin, este líder de la aldea también conocido como el monstruo de Limo. Cabal, Hido y Ellen se peleaban por una explicación. ¿Cómo podía Reinhardt siquiera conocer a esta criatura? Era una invocación, alguien que había aparecido en su mundo hacía apenas unas semanas. Habían estado con él casi todos los días desde su llegada. La única conclusión lógica, aunque completamente descabellada, a la que pudieron llegar fue que este monstruo también debió haber sido convocado desde el mundo de Reinhardt. Tenía que ser eso. Era la única explicación lógica. El recuerdo del pequeño Slime de la cueva de Veldora había desaparecido por completo, un detalle diminuto e insignificante que había quedado enterrado de inmediato bajo la emoción de encontrar hierbas raras y la conmoción de ver a Reinhardt aniquilar a un Armorsaurus y luego a otros monstruos. Para ellos, ese pequeño Slime era insignificante, olvidado en cuanto desapareció. Cabal, como líder nominal, fue el primero en romper el pesado silencio. Reinhardt, empezó, con la voz impregnada de una confusión absoluta. ¿Conoces esta cosa? En su plataforma, el cuerpo de Slime de Rimuru se estremeció de indignación. ¿Cosa? Me acaba de llamar cosa. Se quejó para sus adentros. ¿En serio? Estoy aquí. Hola. ¿Me ves? Yo también tengo pensamientos. Tengo sentimientos. Al menos ten la decencia de llamarme cosa a mis espaldas, no en mi cara. Reinhardt se apartó del Slime para mirar a Cabal con una sonrisa tranquila y ligeramente divertida. Ah, sí. Supongo que podría decirse eso. Observó sus expresiones de desconcierto. Y sé que debe parecer extraño. Pero ustedes también lo conocen. La declaración solo aumentó su confusión. Cabal, Hido y Ellen se miraron entre sí y luego volvieron a mirar al Slime. ¿Cómo iban a reconocer a un Slime monstruoso? Si se hubieran topado con uno antes, lo habrían matado sin pensarlo dos veces, o, más probablemente, ni siquiera lo habrían visto. Reinhardt, al percibir su total pérdida de memoria, decidió ayudarlos. Habló despacio y con claridad, como si explicara algo a niños muy pequeños y olvidadizos. ¿Recuerdan cuando fuimos a la cueva de Veldora? Los tres asintieron lentamente, con los ojos todavía muy abiertos. ¿Recuerdas cuando entramos por primera vez en la cueva? Continuó Reinhardt con paciencia. Asintieron nuevamente, un poco más rápido esta vez. ¿Y recuerdas? Dijo haciendo una pausa para dar efecto, que encontré un pequeño Slime que nos observaba desde detrás de una roca. Todos se quedaron completamente inmóviles. Hubo un largo momento de silencio mientras tres cerebros rebuscaban furiosamente en sus recuerdos recientes, más allá del estrés de la misión y la admiración por el poder de Reinhardt. ¿En serio? Pensó Rimuru, sintiendo una nueva oleada de irritación. ¿De verdad me olvidaron tan fácilmente? Después de decir todas esas cosas crueles y prácticamente decidir asesinarme en ese mismo instante. Aún podía oír sus voces en su cabeza. Tonto, monstruo inútil, mátalo y acaba con esto.
Finalmente, un destello de reconocimiento apareció en los ojos de Ellen. Oh. Jadeó, llevándose la mano a la boca. Ese idiota. Reynard asintió, no por su elección de palabras, sino por el recuerdo en sí. El que dejaste en un lugar seguro, agregó Cabal, mientras la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar con un ruido mental audible. Sí, confirmó Reynard. Aunque no sabía que iba a construir una aldea entera. Solo sabía que estaba actuando, fingiendo ser un slime normal. ¿Y ahora ese slime está formando un ejército de goblins? Preguntó Ellen, y su mente saltó de inmediato a la conclusión más dramática al mirar de la pequeña criatura azul al poderoso jefe Hobgoblin que permanecía estoicamente junto a la puerta. Estoy aquí, ¿sabes? Resonó la voz de Rimuru en la cabaña, con un tono algo molesto. Y no es un ejército. Es solo una aldea. Hizo una pausa y luego continuó, con un tono un poco más moderado. No puedo explicar cómo sucedió todo. Pero, los ayudé con otros monstruos, y simplemente me aceptaron como su líder. Y ahora, aquí estoy. Mientras hablaba, su atención se desvió del trío hacia la mujer silenciosa que los acompañaba. La de cabello largo y negro y máscara antigua y extraña. Había algo en ella que le resultaba familiar. Un leve recuerdo, no de este mundo, sino del suyo. Creo que la he visto antes en alguna parte, pensó, con una extraña sensación de familiaridad y distancia, o tal vez algo de ayer en su mente. Y. Comentario 27 comentarios. Votar capítulo 29. Capítulo 29. Después de la charla. Y. Rimuru observó a la chica enmascarada. No la estaba mirando fijamente, era imposible saberlo con su cuerpo de slime, pero su atención estaba fija en ella. A pesar de que su rostro estaba cubierto, sintió una extraña sensación de familiaridad, una persistente sensación de que la conocía de algún lugar. No tenía sentido. Aparte de Reynard y algunos más en el Duergón, no había conocido a nadie como ella. Porque si la hubiera conocido, la recordaría. Quizás fue solo su imaginación. Volvió su atención al grupo. ¿Tienen algún otro lugar a donde ir? Preguntó. Rigurd dijo que estaban aquí en una misión. ¿Hay algún problema en el bosque que los aventureros estén investigando? No lo sabemos, dijo Ellen encogiéndose de hombros. ¿Qué? Dijo Rimuru, completamente confundido. ¿Cómo era posible que alguien que estaba investigando no supiera lo que estaba investigando? No sabemos qué estamos investigando, se quejó Ellen, levantando las manos en señal de frustración. Nos enviaron al bosque a buscar algo sospechoso. ¿Cómo vamos a buscar algo sospechoso si ni siquiera sabemos qué buscamos? Te lo aseguro, el maestro del gremio nos está acosando. Rimuru casi sintió pena por el tipo. Hablando mal del jefe a sus espaldas, ¿eh? Esta pandilla debe ser muy pesada. Me da algo de pena su jefe. Ah, casi se me olvida presentarme, dijo, intentando ser un buen anfitrión. Encantado de conocerlos. Me llamo Rimuru. Y no soy un mal sorbo de slime. Y HNH. Una risita de Shizue, ya que probablemente era la única que entendía o conocía la referencia a lo que hizo Rimuru. Mientras el trío estaba confundido y Reynard simplemente permaneció en silencio. Rimuru, al ver que Shizue se reía entre dientes, pensó y tal vez entendió la referencia que hizo de un videojuego. Pero otros no, lo cual era de esperar. Ni siquiera sabe por qué lo hizo. Pero al menos recibió una pista de Shizue, así que al final valió la pena. Y yo soy el líder de este pequeño grupo, es decir, la aldea en la que viven todos, terminó Rimuru. Bueno, ya me conocen, dijo Reynard, adelantándose para hacer las presentaciones formales. Este es Cabal, nuestro líder de grupo. Esta es Ellen, este es Hiro. Y esta persona es un miembro temporal de nuestro grupo que se unió recientemente, Shizue. Shizue, pensó Rimuru, mientras el nombre resonaba en su mente. Es un nombre japonés. ¿Será? ¿Podría ser también de Japón? Era solo una posibilidad, una esperanza descabellada. No quería hacerse ilusiones. No solía tener mucha suerte. Quizás por eso se sentía algo familiarizado con ella o como si la hubiera visto en alguna parte. Bueno, no sé qué es esa cosa sospechosa que buscan, dijo Rimuru, pero se está haciendo bastante tarde. Si les parece bien, pueden pasar la noche aquí con nosotros. Creo que es buena idea, dijo Reynard, como si esperara la pregunta y la aceptara de inmediato, y luego miró a los demás. ¿Qué opinas, Ellen? ¿Por qué no? Aceptó inmediatamente. Cabal, sin embargo, parecía un poco incómodo. ¿Eh? ¿Por qué?
Sabes que estábamos listos para matarte en la cueva, ¿verdad? No fue culpa nuestra. Cualquiera habría pensado lo mismo al ver a un Slime tonto. El ojo inexistente de Rimuru se crispó. Maleducado. Estoy aquí. Bueno, dijo Rimuru, intentando sonar magnánimo. Reinhardt me salvó ese día y no me mató. Así que podría decirse que le debo una. Incluso si ese el que fue salvado no vino de otra persona sino del propio Reinhardt, aún contaba, un poco. Para el trío, no era muy reconfortante pensar en pasar la noche con un monstruo al que habían llamado inútil y tonto hacía apenas unas semanas. Un monstruo que estuvieron a punto de matar, simplemente porque no valía la pena ignorarlo. Por lo que sabían, podría ser exactamente lo opuesto a lo que Reinhardt creía y todo esto era una trampa. Pero fue solo un pensamiento profundo. Rimuru, por su parte, salió de la cabaña dando saltitos, dejando escapar un pequeño suspiro tembloroso al perderse de vista. Vaya, eso era como estar en una reunión de negocios de alto nivel, pensó. Y con esa persona allí, esa persona, por supuesto, era Reinhardt. Si lo ofendía sin querer, podría ser muy perjudicial para él y su joven aldea. Esa era la verdadera razón por la que les había ofrecido un lugar donde quedarse, para parecer generoso y generar buena voluntad. Ahora, solo necesitaba asegurarse de que su propia gente no hubiera estropeado las cosas. Encontró a Rigurd de guardia afuera. Rigurd, empezó. ¿Fuiste tú quien los encontró afuera del pueblo? Señor Rimuru, dijo el jefe Hobgoblin con una reverencia respetuosa. Fueron Gopta y los jinetes Goblin quienes los encontraron. ¿Hay algún problema? No, no lo hay, dijo Rimuru. Dime, ¿no les dijiste nada ofensivo ni grosero? ¿Y Gopta tampoco? No, señor Rimuru, le aseguró Rigurd. No lo hicimos. Tras encontrarlos merodeando, los traje directamente aquí, pensando que usted sabría qué hacer. ¿Hicimos algo mal? Rimuru dejó escapar otro suspiro de alivio. No, Rigurd, hiciste lo correcto. Por ahora, prepárales un lugar donde quedarse y tráeles algo de comer. Y ten cuidado de no ofenderlos de ninguna manera, sobre todo al pelirrojo. Como usted diga, señor Rimuru, respondió Rigurd con voz decidida. Me pondré manos a la obra de inmediato. Gracias, Rigurd. Sabía que podía contar contigo. Rigurd prácticamente sonrió de orgullo. No hay problema, señor Rimuru. Siempre puede contar conmigo. Una vez resuelto eso, Rimuru regresó a la cabaña. Bueno, dijo, con voz calmada y formal de nuevo. Le he pedido a Rigurd que te consiga un lugar donde pasar la noche y que te traiga algo de comer. Si necesitas algo o tienes alguna pregunta, Rigurd puede contarte todo lo que sepa. O podemos hablarlo por la mañana. Gracias, Rimuru, dijo Reinhardt con una sonrisa amable. Y si no es mucha molestia, ¿tienes tiempo para hablar? Hay algo que me gustaría discutir contigo. No tengo un buen presentimiento sobre esto, pensó Rimuru, mientras una sensación de pavor regresaba a él. Pero en realidad no importaba lo que él sintiera, ¿verdad? Reinhardt iba a preguntar de todos modos. Era mejor no oponerse a alguien tan increíblemente fuerte. Quizás incluso podría tenerlo de su lado como aliado. Cualquier cosa era mejor que convertirlo en enemigo, al menos por ahora, cuando estaba más débil. Claro, respondió Rimuru. Y... Comentario 20 comentarios. Votar capítulo 30. Capítulo 30. Pánico interno. Y... El trío, junto con un silencioso Shizue, siguió a Rigurd fuera de la cabaña, sus pasos arrastrándose sobre el suelo de tierra compactada. La puerta de cuero se cerró tras ellos, sumergiendo el interior en un espacio mucho más tranquilo e íntimo. Los únicos sonidos que quedaban eran el suave crepitar del fuego en la esquina y los débiles y distantes sonidos del pueblo afuera. En cuanto se fueron, la formalidad cuidadosamente construida de Rimuru se desmoronó. Se balanceó en su cojín, y su voz telepática, suave y segura, fue reemplazada por una frenética y aguda oleada de pura ansiedad. ¿Y qué pasa?, preguntó, con su cuerpo de slime sacudiéndose nerviosamente. ¿Hice algo mal? ¿Por eso querías hablar a solas? Su mente, la mente de Satoru Mikami, regresó de inmediato a su antigua vida. Era como si lo llamaran a la oficina del jefe para una charla privada después de una reunión importante. Nunca, jamás, significaba que lo ascenderían. Repasó mentalmente sus acciones. ¿Dije algo raro? ¿Los miré raro? No me digas que me pilló mirando a Shizue y ahora piensa que soy un monstruo espeluznante. Reinhardt parecía confundido. El cambio en el tono del slime fue tan brusco que resultó desconcertante. Un leve gesto de desconcierto le arrugó la frente.
¿Por qué lo piensas? Preguntó con genuina curiosidad. La pregunta no ayudó. Era una clásica trampa corporativa. Hágase el inocente y obligue al subordinado a confesar su error. Entonces, ¿no hice nada malo? Preguntó Rimuru de nuevo, con su voz telepática casi como un chillido, necesitando una confirmación absoluta antes de hundirse más. ¿Cómo iba a saberlo? Respondió Reynard, cada vez más confundido. Su expresión era franca y honesta, sin ningún significado oculto. Aunque, ¿lo sabías? Rimuru hizo una pausa, sus pensamientos frenéticos se detuvieron bruscamente. Repasó mentalmente la última hora. Esconderse, ser atrapado, hacerse el tonto, revelar que podía hablar, en realidad no había hecho nada malo, ¿verdad? Ay no. Respondió finalmente. Reynard soltó una risita suave y gentil. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto de mí? No creo haber hecho nada que justifique tanta cautela por tu parte. Tenía razón. Reynard no lo había amenazado. No había sido cruel ni exigente. De hecho, había sido todo lo contrario. Rimuru sintió que una oleada de estupidez lo invadía. Estaba proyectando sus antiguas ansiedades en una situación completamente distinta. Sí, tienes razón, admitió Rimuru, encorvando un poco su cuerpo de slime. Lo siento. Por favor, deja ya las disculpas y la cautela, dijo Reynard con una sonrisa amable y tranquilizadora. No te pedí que te quedaras para regañarte ni nada por el estilo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y su expresión se transformó en una de genuina admiración. Me impresionó mucho. Has logrado tanto en tan poco tiempo. Tienes una aldea entera aquí, con diferentes razas de monstruos trabajando juntas. Incluso trajiste a herreros enanos para que trabajaran contigo. Parece que no solo eras un monstruo único, sino también un líder fuerte y capaz. Rimuru estaba completamente desconcertado. Esperaba un sermón, una amenaza o, al menos, una lista de exigencias. No esperaba elogios. Espera, dijo con voz vacilante y cautelosa. Así que no tienes problema conmigo, ya sabes, con construir una aldea de monstruos. Al principio, el plan de Rimuru era simplemente darles a los goblins un pequeño empujón y luego seguir su camino. Pero se había comprometido con su supervivencia, con su crecimiento. Había traído a los hermanos enanos de Duergon, había ayudado a los goblins a evolucionar en hobgoblins y goblinas, y ahora, sin siquiera darse cuenta, era el líder de una aldea no tan pequeña. ¿Por qué lo haría? Preguntó Reynard. La pregunta fue tan simple y honesta que despejó todas las sospechas de Rimuru. No todos los monstruos son violentos ni agresivos. No podemos juzgarlos a todos por igual solo porque algunos lo sean. Miró a Rimuru con sus ojos azules claros y sinceros. Quiero decir, algunos humanos son capaces de cosas mucho peores que incluso un monstruo se estremecería al pensarlo. Pero eso no significa que todos los humanos sean así también. Rimuru lo sabía muy bien, pues él mismo había sido humano. Pero oírlo decirlo tan claramente, sin intenciones ocultas ni prejuicios, de alguien con un poder tan increíble, fue asombroso. Vaya, pensó Rimuru, con una sensación de asombro puro y puro. Este chico acaba de soltar una frase clásica, casi heroica, ¿verdad? ¿Entonces quieres decir que no hay problema? Preguntó Rimuru, todavía algo escéptico. Reynard asintió. Tal como dije. No me molesta. Al contrario, estoy impresionado. ¿Y el gremio de aventureros? Insistió Rimuru. Creo que, ya sabes, un monstruo creando una aldea, el gremio de aventureros, o cualquier nación, en realidad, no tiene jurisdicción real en el gran bosque del Jura, explicó Reynard. Puedes considerar todo el bosque como una zona neutral. Oh, dijo Rimuru, asimilando la nueva información. No lo sabía. Gracias por decírmelo. No hay problema, respondió Reynard. Aunque, aún así deberías tener cuidado. ¿Por qué? Preguntó Rimuru, confundido. No creo que ninguna nación quiera causar problemas expandiendo su territorio a una zona neutral si no lo ha hecho ya. Bueno, ese es el otro problema, dijo Reynard, con la expresión un poco más seria. Nadie tuvo el coraje, ni la insensatez, de intentar reclamar este bosque. Pero eso fue antes. ¿Eh? ¿Ha cambiado algo? Sí. Muchas cosas, confirmó Reynard. Nadie se adentró en este bosque porque el dragón de la tormenta, Beldora, estaba sellado aquí. Era un simple acuerdo. Si te metes con el bosque Jura y el sello de Beldora se rompe, tu nación y todos sus habitantes podrían ser aniquilados por la ira del dragón. Pero, como probablemente sepas, parece que desapareció por completo hace apenas unas semanas.
Rimuru comenzó a sudar, su cuerpo de Slime se sentía un poco más cálido de lo habitual. Él lo sabe. Espera, no sabe que fui yo. Bueno, tranquilo. Pero ahora dice que cualquier país puede invadir el bosque para expandir su territorio. Porque me comí al dragón. Pero no te preocupes demasiado, continuó Reinhardt. Aún no hay noticias de que alguien intente hacerlo. Pero la noticia de su desaparición ha llegado a muchas naciones. Así que solo te digo que tengas cuidado. Mejor no mencionar el nombre de Beldora en absoluto, decidió Rimuru con firmeza. Oh, gracias por la advertencia, dijo. No creo que nuestro pueblo sea un gran problema para nadie. Es solo un pueblo pequeño. Y en el peor de los casos, podemos simplemente reubicarnos. Bueno, dijo Reinhardt con voz sincera. Si llega a ocurrir lo peor, puedes pedirme ayuda. No está bien destruir la casa de alguien solo por un poco de avaricia. Así que, si de verdad quieres establecerte aquí, no dudes en pedirme ayuda. ¿En serio? Preguntó Rimuru, atónito. No lo entendía. ¿Por qué esta persona se ofrecería a ayudarlo, a un monstruo, gratis? Era más que simple amabilidad. Por supuesto, dijo Reinhardt con una leve sonrisa. A cambio, me deberías un favor. Rimuru se quedó desconcertado por un instante, pero luego una oleada de alivio lo invadió. No era solo un acto de caridad unilateral, lo cual habría sido increíblemente sospechoso. Un favor a cambio lo convertía en una transacción. Tenía sentido. Espera, ¿se inventó esa condición en el momento para que no sospechara de él? Aunque, ¿qué podría hacer contra una nación entera? Se preguntó Rimuru. Es fuerte, pero solo es un aventurero. ¿Puedo preguntar qué podría ser ese favor? Preguntó con cautela. Dijo Reinhardt, pensativo un momento. La verdad es que no tengo nada en mente. Podemos dejar que nuestros futuros yo lo resuelvan. Rimuru lo miró, vio su expresión sincera y abierta. Claro que contra alguien tan fuerte, no importaría, ni contra un país como ese. Pero ¿por qué molestarse o incluso rechazar la ayuda? Desde la perspectiva de Rimuru, Reinhardt simplemente ofrecía toda la ayuda posible. No había nada que una sola persona pudiera hacer si un país invadía, por lo que su oferta probablemente no fue profundamente pensada, solo un intento espontáneo de ayudar en cualquier forma posible. Tomó una decisión. Bueno, pues acepto. No es que me pidas algo escandaloso sabiendo que solo soy un pobre ingenuo, ¿verdad? Añadió, intentando sonar lo más patético posible. La sonrisa de Reinhardt se amplió. ¿En serio? ¿Intentas manipularme? Rimuru quedó atrapado al instante. Jajaja, solo bromeaba. Solo un poco de humor baboso. Dio un salto en su sitio, intentando cambiar de tema. Bueno, si eso es todo, ¿vamos a comer algo? ¿O prefieres que te enseñe la aldea? ¿En serio? Dijo Reinhardt, con los ojos iluminados de genuino interés. Eso sería divertido. Bueno, cuento contigo entonces, Rimuru. Y... Comentario 27 comentarios. Votar capítulo 31. Capítulo 31. Relajante. Y... Una vez tomada la decisión, Rimuru y Reinhardt salieron de la cabaña y entraron en la cálida y dorada luz del sol poniente. Bueno, dijo Rimuru, con la voz llena de un orgullo alegre y casi efervescente que no había tenido antes. Déjame mostrarte nuestra pequeña aldea. Reinhardt siguió al tambaleante y saltarín Slime mientras lo conducía a través del corazón del bullicioso claro. El sol se ponía en el horizonte, proyectando sombras largas y pacíficas sobre las chozas a medio construir y las vallas de madera toscamente talladas. El aire no estaba lleno del tenso silencio de una guarida de monstruos, sino de los sonidos animados y reconfortantes de una comunidad. Los duendes hablaban y reían mientras trabajaban. Sus voces se mezclaban con el ritmo constante de los martillos y el chirrido de las sierras. Si cerrabas los ojos e ignorabas su piel verde, casi podías creer que estabas en un asentamiento humano pionero. Se acercaron a una estructura más grande y abierta que las demás, un sencillo taller con una forja rugiente en su centro. El calor irradiaba en ondas visibles, y el repetitivo y fuerte sonido metálico de un martillo golpeando un metal caliente resonaba por todo el claro. ¿Herreros? Preguntó Reinhardt con un tono de genuino interés. Sí. Respondió Rimuru, con su cuerpo de Slime temblando de emoción. Bueno, para ser sincero, no esperaba encontrar herreros enanos. Fue pura suerte. Pero conseguí reclutar a los mejores hermanos herreros de todo Duargón, y ahora viven y trabajan aquí.
No los molestemos, dijo Reynard en voz baja, al ver la intensa atención en los rostros de los enanos mientras martillaban un trozo de metal brillante para darle forma de espada. Creo que están ocupados. Sí, tienes razón, asintió Rimuru, alejándose de Taller. Bueno, para continuar, aquí es donde estamos construyendo las nuevas casas para todos los goblins. Señaló con un pequeño movimiento de su cuerpo viscoso, un gesto que fue sorprendentemente efectivo, hacia un área llena de marcos de madera a medio terminar y parcelas de tierra cuidadosamente limpiadas. Luego señaló otra sección del pueblo, donde descansaba una manada de lobos grandes de pelaje gris. Y esos son los lobos wargos, pero parece que ya los conoces. Ayudan a los goblins a cazar y patrullan los límites de la aldea para mantenernos a salvo. Mientras recorrían el pequeño pero creciente pueblo, Reynard no hizo muchas preguntas. Él simplemente escuchó, con expresión tranquila y observadora, mientras Rimuru, con un orgullo entusiasta que no podía ocultar, explicaba todas las diferentes partes de su nuevo hogar. Estaba claramente feliz de mostrar cuánto estaba progresando su pueblo y cómo su gente estaba prosperando. Se movían lentamente, mientras Reynard contemplaba el paisaje con una silenciosa apreciación. Los goblins, criaturas que solo había conocido como monstruos ingenuos, trabajaban juntos, ayudándose mutuamente a levantar troncos pesados, con movimientos coordinados y decididos. Y entre ellos estaban los niños. Pequeños duendes adorables, ayudando a su manera, metiéndose entre los pies, con su risa enérgica y sus adorables intentos de hacérselos duros y mayores, dibujando sonrisas en los rostros de los adultos. Era, tranquilo. Una especie de risa sencilla y honesta que tranquilizaba la mente. Justo cuando pasaban junto a un grupo de niños que estaban jugando, uno de ellos, una pequeña niña duende con una cinta roja brillante atada alrededor de una de sus orejas puntiagudas, fue empujada accidentalmente por sus amigos. Ella se tambaleó hacia un lado con un pequeño grito y chocó contra la pierna de Reynard, cayendo al suelo en un montón. La niña miró al humano alto y pelirrojo que se cernía sobre ella, y sus ojos se abrieron de par en par con un miedo repentino e instintivo. Reynard simplemente se agachó, con movimientos lentos y suaves para no asustarla más, y recogió el pequeño juguete de madera toscamente tallado que se le había caído de la mano. Se arrodilló a su altura, ayudándola a ponerse de pie con mano firme. Luego le ofreció el juguete de madera. Creo que esto es tuyo, dijo con una sonrisa suave y tranquilizadora. Señorita. La niña negó con la cabeza, agarrándose las manos a la espalda. La acción confundió a Reynard. Estaba seguro de haber visto caer el juguete de su mano. No es para mí, balbuceó, con la voz apenas un susurro. Dijo Reynard, su expresión se suavizó al comprender. ¿Entonces es un regalo para alguien? Continuó con suavidad. ¿Puedo saber para quién es, si no le importa? La niña, todavía un poco tímida, pero ya sin miedo, asintió levemente. Luego señaló con un dedito verde por encima del hombro de Reynard. Es para el señor Rimuru, susurró. Quería regalarle el juguete. Para que pueda jugar con él. La sonrisa de Reynard se ensanchó. Miró a la niña y luego al Slime, que se tambaleaba pacientemente a unos metros de distancia. ¿Entonces no quieres dárselo? Él colocó el juguete de madera nuevamente en sus pequeñas manos y se puso de pie, moviéndose a un lado para darle un camino claro y sin obstáculos hacia Rimuru. La niña, agarrando el juguete de madera con ambas manos, se dirigió hacia Rimuru. Se inquietó un momento, la timidez la venció, pero tras unos segundos de armarse de valor, extendió el regalo y gritó. Quiero darle esto, señor Rimuru. Gracias por darnos un hogar. Fue el tipo de momento puro e inocente que podía derretir hasta el corazón más frío. Rimuru tomó suavemente el juguete con uno de sus tentáculos de Slime y luego le dio una suave palmadita en la cabeza. Gracias por el regalo, niño, dijo con voz cálida y amable. Me gusta mucho. Y no tienes que agradecerme algo así. Ahora, ve a jugar con tus amigos. Si no, no crecerás. La niña sonrió radiante, con una amplia y feliz sonrisa extendiéndose por su rostro. Sí, señor Rimuru. Jugaré mucho y luego creceré, y luego te ayudaré más y te daré más regalos. Y dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo para reunirse con sus amigos, misión cumplida. Rimuru soltó una risita mental al verla irse. Sí, hazte mayor y dame más regalos. Probablemente era la primera vez que recibía un regalo de una chica, aunque fuera solo una niña. Y verlos a todos jugando tan felices, sin ninguna preocupación en el mundo, tal como deben hacerlo los niños, le hizo sentirse genuinamente feliz por todo lo que estaba haciendo.
Seguro que les gustas mucho, ¿eh? Dijo Reinhardt con una sonrisa. Sí. Respondió Rimuru. Jajaja, no puedo negarlo, ¿verdad? Su visita se vio interrumpida por un grito desde el centro del pueblo. Reinhardt. Aquí, Reinhardt. Ellen lo saludaba con la mano, sosteniendo triunfalmente un trozo de pescado a la parrilla en la mano. Reinhardt y Rimuru se dirigieron a la gran hoguera donde estaba reunido el resto del grupo. Rigurd se acercó por un lado, haciendo una reverencia respetuosa. Señor Reinhardt, dijo el jefe de los goblins. La comida está lista, si quiere comerla ya. El trío y Shizue ya estaban disfrutando de pescado recién asado y carne asada, con un olor delicioso en el aire fresco de la tarde. Reinhardt se volvió hacia Rigurd. Gracias por todo. Pero puedes olvidarte del señor. Con Reinhardt basta. Pero eres el invitado del señor Rimuru. Protestó Rigurd, con aspecto escandalizado. ¿Cómo podría dirigirme a ti solo por tu nombre? Es que, vale, intervino Reinhardt con una risa afable. No tienes que ponerte tan nervioso. Si te resulta más cómodo decir señor, puedes usarlo. Luego se giró hacia Rimuru, que se tambaleaba junto al fuego. ¿No vas a comer? No, dijo Rimuru. No siento ningún sabor. Y, para ser sincero, no necesito comer. Así que comer sería como beber agua sin sabor. Sería un desperdicio. Pero tranquilos, disfruten. Oh, dijo Reinhardt, con genuina compasión. Eso suena mal. Te estás perdiendo de mucho. El ojo inexistente de Rimuru se crispó. Come, maldita sea. No me eches sal en la herida, hombre. Quería comer. Quería volver a saborear carne sabrosa y fruta dulce después de meses de nada. Tal vez, algún día, recuperaría el sentido del gusto. Bueno, que lo disfruten, dijo, cambiando de tema. Me voy. Tengo algo que discutir con los demás. Ah, está bien, respondió Reinhardt, tomando un trozo de pescado de Ellen. Y. Comentario 30 comentarios. Votar capítulo 32. Capítulo 32. Detective Shizue Izawa. Y. Después de cenar con los demás, Reinhardt se dirigía a su dormitorio. Todos habían disfrutado de la comida y, tras una breve conversación junto al fuego, decidieron dar por terminada la noche. Cabal, Hido y Reinhardt se alojaban en una cabaña, mientras que Ellen y Shizue estaban en otra cercana, una disposición necesaria debido al número limitado de casas terminadas. Reinhardt estaba a punto de entrar en su cabaña cuando una voz suave lo llamó desde la oscuridad. Reinhardt. Reconoció la voz al instante. Se giró y vio a Shizue de pie a pocos metros de distancia, una figura solitaria bajo la tenue luz de la luna. ¿Podemos hablar? Preguntó. Quiero preguntarte algo. Para que Shizue se acercara a él así, después de que todos se hubieran despedido, debía ser algo importante. Algo que ansiaba preguntarle hasta la mañana siguiente. Y que lo llamara cuando estaba solo, en lugar de mencionarlo delante de los demás, significaba que era algo privado. Sí, respondió Reinhardt con voz tranquila. ¿Quieres algo, Shizue? Shizue asintió. Sí. Quiero hablar contigo de algo, y es importante, al menos para mí. No quería esperar hasta mañana, si te parece bien. Reinhardt no podía imaginar qué podría ser. Solo se conocían desde hacía unos días. Si necesitaba preguntar algo importante, podría haberlo hecho en Bluemund. O tal vez era algo nuevo. Algo que acababa de ocurrirle. Él asintió. Por supuesto. Gracias, dijo. Hablemos en otro lugar, donde no nos molesten. No era como si hubiera alguien cerca para escucharlos, pero su deseo de privacidad solo confirmaba que se trataba de un asunto serio. Reinhardt siguió a Shizue en silencio mientras ella lo conducía a un lugar tranquilo cerca de la valla del pueblo, lejos del cálido resplandor de las hogueras moribundas. Cuando se detuvieron, ella se giró para mirarlo y, con un movimiento lento y pausado, extendió la mano y se quitó la máscara. Su rostro joven y hermoso estaba iluminado por la luz de la luna. Lo miró, con sus ojos oscuros llenos de una profunda y antigua tristeza que no encajaba con su apariencia juvenil. No es necesario que te quites eso para hablar conmigo, dijo Reinhardt con suavidad. Shizue negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa triste en los labios. Creo que sería de mala educación. Reinhardt rió suavemente. Bueno, la verdad es que no soy muy de etiqueta. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Shizue respiró hondo, como preparándose para lo que iba a decir. Reinhardt empezó con voz tranquila pero firme. No voy a darle vueltas a esto ni a intentar ser sutil. Solo voy a preguntarte directamente. ¿Eres un invocado?
Shizue lo observó atentamente, notando que no reaccionaba. No había confusión, ni negación, ni siquiera un atisbo de sorpresa en sus tranquilos ojos azules. Su silencio era, en sí mismo, una respuesta. Reynard, por su parte, estaba sinceramente sorprendido. No se lo esperaba en absoluto. ¿Cómo lo había averiguado? ¿Era solo una suposición, un intento descabellado para evaluar su reacción? ¿O a Ellen, en uno de sus momentos de charlatanería, se le había escapado algo a Blue Moon? Parece que tenía razón, dijo Shizue, con una voz ahora llena de serena seguridad. Realmente eres una invocación. Reynard no reaccionó mucho, su expresión permaneció neutral. ¿Qué lo delató? Preguntó con genuina curiosidad. ¿Dijo Ellen algo y lo dedujiste? ¿O fue otra cosa? Shizue negó con la cabeza. No, no dijo nada. Por muy joven que te parezca, he vivido muchísimo tiempo. Y yo también soy una invocación en este mundo. Reynard ya lo sabía, por supuesto. Era una de las piezas clave de su memoria de la historia. Pero asintió lentamente, comprensivo. Ya veo. Lo que no entiendo, continuó Shizue con la mirada fija, es qué haces aquí. Viendo lo fuerte que eres, tus habilidades, derrotaste a todas esas arañas, caballero, con un simple palo. No creo que ningún reino que te haya invocado te dejara ir sin más. Sí, soy una invocación, confirmó Reynard, decidiendo que no tenía sentido negarlo. Pero no creo ser del tipo en el que estás pensando. Acabo de despertar en el gran bosque Jura hace unas semanas. No sé quién me invocó, ni siquiera si me invocaron. Ahora era el turno de Shizue de estar confundida. ¿Nadie lo había invocado? Simplemente, despertó aquí. Nunca había oído hablar de algo así, pero entonces un recuerdo afloró. Hinata. También había dicho que simplemente apareció en este mundo, sin un ritual de invocación. ¿Eres de Japón, quizás? Preguntó con un destello de esperanza en su voz. Reynard negó con la cabeza. No. No soy de un lugar llamado Japón. Soy del reino de Lúnica. Fui, caballero, allí. La esperanza de Shizue, o lo que fuera, se desvaneció. Ella provenía de la Segunda Guerra Mundial en su tierra, una época de naciones, no de reinos o imperios de cuentos de hadas. Y aunque su mundo había cambiado mucho desde que se fue, sabía por sus conversaciones con Yuuki, Hinata y los otros niños que allí no existía ningún reino de Lúnica. Él era de un mundo completamente diferente. ¿Quizás buscas a alguien de ese lugar? Preguntó Reynard, percibiendo su decepción. Un pequeño suspiro de cansancio escapó de los labios de Shizue. No, dijo en voz baja. Solo me preguntaba. Lo miró. Sus siglos de experiencia se reflejaban en sus ojos cansados. Como dije, soy mucho mayor de lo que parezco. He viajado mucho y nunca había oído hablar de ti ni de tu apellido. Y créeme, continuó, con la mirada fija, alguien con tu fuerza, capaz de aniquilar a docenas de monstruos de rango A de un solo golpe con la rama de un árbol, habrías dejado rumores. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Habría habido conversaciones. No estarías en un simple grupo de rango B. Pero cuando llegué a Blue Moon, no había nada. Ni rumores de un nuevo y poderoso aventurero, nada en absoluto. Me uní al gremio nada más llegar al pueblo, explicó Reynard. Y me uní a este grupo un día después. No creo que hubiera mucho tiempo para que empezaran los rumores. Ya veo, dijo Shizue, aunque parecía que aún estaba recomponiendo las cosas. No lo sabía con certeza, claro. Por eso lo supuse. No he viajado por todo el mundo ni he recordado todas las historias que he oído. Preguntar si eras una invocación fue solo una apuesta arriesgada. La verdad es que no esperaba que lo fueras. Reynard rió entre dientes, con una risa cálida y sincera. Jajaja, con una mente como la tuya, podrías ser un gran detective. Descubrir todo eso con solo ver un ataque. La expresión de Shizue permaneció seria. Había recibido la confirmación, pero eso solo había generado más preguntas. Entonces, preguntó, con una curiosidad profesional, casi académica, en su voz. Si me permite preguntar, ¿qué habilidad era esa? La que usaste en el bosque contra las arañas, caballero. ¿Y